Muy bien, pues buenas tardes a todos, buenos días aquí en España. Como mi compañera, que aprovecho para felicitar tanto a mi compañero como a mi compañera por sus dos maravillosas comunicaciones que me han parecido sumamente interesantes. Me ha parecido que las dos hacían un análisis muy preciso, muy correcto, muy interesante de los temas y sobre todo, como se ha visto en este microdebate, ¿no? Se han dado muchas líneas de investigación o muchas sugerencias de pensamiento que permiten conectar los temas pues, con un sinfín más. Ya lo hemos visto con el ejemplo de la Celestina, lo hemos visto ahora con este término de Goitisolo, cómo la literatura y la vida discurren de manera paralela y establecen numerosas conexiones. Así que felicidades a los dos ponentes anteriores y también quiero comenzar agradeciéndole su labor a todo el comité organizador de este encuentro, más en este momento donde las reuniones virtuales, aunque están a la moda, son muy difíciles, siempre falla algo, los horarios nunca le van bien a todas las personas y más en un congreso de estas dimensiones, donde reúne a investigadores de tantos países en tantos usos horarios. Entonces, mi más sincera enhorabuena a todo el mundo que haya participado en esto por seguir respaldando las iniciativas, por seguir defendiendo el uso del español y su análisis por todo el mundo. Por mi parte, yo voy a abordar el análisis de una obra de Lope de Vega. Hemos hablado de dos grandes hitos de la literatura, por un lado Cervantes, por otro lado la Celestina, pues yo ahora voy a ir a por otro hito, al fin y al cabo, que es Lope de Vega, y me voy a detener en una comedia de santos, titulada El Divino Africano, que realmente versa sobre San Agustín de Hipona y su conversión al cristianismo. Comenzaré diciendo que la geografía significó desde muy temprano un punto clave para la creación literaria de los países cristianos. Son muchas las obras que tratan sobre la vida de santos y de santas, sobre sus conversiones, sus milagros u otros hechos capaces de mover a la fe a los creyentes. No obstante, la comedia de santos supone un caso especial por la gran acogida que tuvo en la época dentro de la literatura dedicada a la materia de santos, ¿no? Especialmente en el siglo de oro, donde la comedia de santos fue uno de los géneros más consumidos por los espectadores. Por su parte, el personaje de San Agustín posee una importancia indudable en el devenir del pensamiento cristiano. De hecho, las enseñanzas de San Agustín fueron cobrando importancia con el paso de los siglos y su relevancia llega incluso a la actualidad. En los siglos XVI y XVII, la influencia de las tesis del obispo de Hipona fue aún mayor, ya que a partir de sus postulados pudieron defenderse algunos puntos eh, polémicos o muy criticados, como por ejemplo la Santísima Trinidad, la Inmaculada Concepción de María o la idea del pecado original. El presente trabajo, por tanto, tiene como objetivo ahondar en el personaje protagonista, este San Agustín de Hipona, que aparece en la comedia, y comprender por qué Lope de Vega se interesó por él, ya que San Agustín, aunque está considerado uno de los padres occidentales de la Iglesia, no fue nunca uno de esos santos que protagonizó un gran número de comedias. Asimismo, resulta de gran interés analizar el tratamiento que Lope imprime a ese personaje, por los motivos que ahora relataré. Los santos, en las comedias hagiográficas, al menos en las comedias del siglo XVII, del momento áureo, siempre aparecen generalmente al final del texto glorificados, presentados como el modelo de todas las virtudes a las que el ser humano puede aspirar. Virtudes, por ejemplo, como la bondad, la generosidad, la fe, etcétera. Sin embargo, muchas veces en el género de la comedia de santos, por encima de esta carga moral, de esta carga religiosa o casi didáctica, eh, imperan otros intereses, otros factores mucho más visuales, mucho más atractivos, como los milagros, la fantasía o cualquier otro
otro episodio de la vida del santo que pueda ser representado de manera divertida, de manera impactante a través de tramoyas, que eran los efectos especiales de la época, etcétera. De manera que la Comedia de Santos suponía un producto muy demandado por parte del público, ya que se divertía mucho en los corrales de comedias viendo, ya digo, estos personajes que volaban, ascendían al cielo, bajaban al infierno o hacían algún tipo de milagro. En cambio, en El Divino Africano vemos un acercamiento veraz, auténtico, a la figura de San Agustín de Hipona. Lope de Vega trabajó en todo momento con la mirada puesta en la historia y manejando los textos de su protagonista, logrando así escribir una comedia respetuosa y a la vez didáctica, que buscaba ser fiel a la historia del santo, respaldar los valores cristianos por encima de todo este artificio propio del género en el que se inserta la comedia. Desde el punto de vista formal, hemos de decir que la obra aparece ya recogida en la segunda lista de El peregrino de su patria, recuerdo 1618, aunque con el título de San Agustín. Posteriormente aparece también en la parte 18ª de Comedias de Lope de Vega, que se imprime en Madrid en 1623 por el librero Juan González. En esta parte de comedias ya no se llama San Agustín, sino que se llama El Divino Africano. Sin embargo, resulta bastante evidente que los dos textos son la misma obra. Simplemente cambio de nombre, que es realmente quienes se dediquen al periodo áureo una constante, algo muy habitual que pasaba con los nombres de las obras teatrales. Con todo, la fecha en la que Lope pudo componer El Divino Africano es incluso anterior a 1618, como señalan Morley y Brereton en su cronología, que consideran que la redacción pudo remontarse incluso a 1609 o 1610. En cuanto al manejo de las fuentes, resulta muy claro que Lope manejó una fuente principal, que son las confesiones del propio San Agustín de Hipona. Las confesiones fue una obra de gran éxito a lo largo de toda la Edad Media española y también durante los siglos de oro. Lope pudo acceder a las confesiones de San Agustín bien a través de su versión latina, aunque para esto deberíamos aceptar que el Fénix tuviese cierto dominio de la lengua latina, algo con lo que no todo el mundo está de acuerdo, y si no lo hizo por la vía latina, pudo hacerlo perfectamente por la traducción que llevó a cabo Pedro de Rivadeneira de la misma obra. A lo largo del Divino Africano, pero especialmente en la primera jornada, son constantes las apariciones de personajes bíblicos, mitológicos e incluso las menciones a referencias de la cultura de la antigüedad, especialmente a tres: Sócrates, Platón y Cicerón, aunque también hay mucho de Aristóteles. Es evidente que Lope conocía estas tres tradiciones y prueba de ello son las diferentes comedias de cada uno de los géneros: las comedias religiosas, las comedias mitológicas y las comedias hagiográficas que tiene. Asimismo, tampoco resulta difícil pensar que Lope era un buen conocedor de la historia grecolatina y que tenía nociones bastante elevadas de retórica. Y esto se puede comprobar fácilmente en un momento en el que el personaje de San Agustín está explicándoles a sus discípulos los diferentes tipos de tropos que se pueden usar cuando se elabora un discurso y de qué manera estos tropos lo embellecen. La importancia del personaje de San Agustín para la tradición literaria radica especialmente en su figura de pecador arrepentido. Lope adapta gran parte de la vida del santo. También adapta la toma de Hipona, que es quizás la parte más espectacular de la comedia, ya al final de la tercera jornada, donde sí hay una guerra, donde sí hay fuego, donde sí hay combate, y que es también un aspecto muy interesante, digno de comentario, pero que por razones de tiempo, lamentablemente, no puedo presentarles hoy aquí. Digo que Lope adapta la vida del santo, pero mantiene
su ideología primera. Es decir, como el mismo San Agustín confiesa en su obra Confesiones, tras una juventud motivada por la concupiscencia, el pecado y el rechazo a Dios, el santo atravesó una etapa de crisis espiritual y de lucha interior que lo hizo sentirse sumamente desasosegado, hasta que por fin encontró consuelo en Dios y abrazó el cristianismo. De acuerdo con esto, es probable que el mayor logro que Lope de Vega alcanza en el divino africano radica exactamente en esa maestría para hacer que el espectador que estaba en el corral de comedias en el siglo XVII pudiese sentir en su propio cuerpo la agonía, la desesperación de esa figura de San Agustín, que estaba atravesando un conflicto espiritual y cómo se resolvió. Pido disculpas porque me habría gustado ponerles un PowerPoint, pero estoy en un ordenador un poquito viejo y si presento a la vez que pongo un PowerPoint, correría el riesgo de que esto dejase de funcionar. Así que se lo voy a recitar yo y les ruego que me disculpen. En un momento dice San Agustín: ¿qué aguardas, ignorante pensamiento, viendo que Dios te llama y te provoca? ¿No ves que ya la luz tu ingenio toca y vence la razón tu entendimiento? Verdades son con alto fundamento cuantas hoy. Dios habla por su boca. Venid, Señor, la resistencia es poca y se quiere rendir mi sufrimiento. ¿Qué importa que yo os cierre el edificio? Si sois Dios solo, sol seréis por fuerza y para que entre el sol basta un resquicio. Aquí tenemos a ese Agustín sufriendo, implorando a Dios que se manifieste y que lo ayude en su consuelo espiritual. Así, el tema central de la comedia es la conversión del santo desde la religión maniquea o maniqueísmo a la religión católica. Para desarrollarlo plenamente, Lope decide arrancar la comedia desde la faceta de rétor, de profesor de retórica del protagonista. El santo aparece caracterizado como un gran conocedor de la retórica heredada de la antigüedad y también como el profesor perfecto. Sus clases son magistrales, sus alumnos lo tratan con gran respeto, traen siempre aprendida la lección, una serie de cosas que, como sé que en este encuentro hablan otras personas que se dedican a la enseñanza del español, son cosas que quizás hoy en día nos cuesta más ver, pero que a San Agustín, como gran profesor, nunca le pasaba. Sus alumnos siempre hacían los deberes y estudiaban mucho, ¿no? Bueno, pues no solo es el perfecto profesor, sino que además San Agustín dice que fue autodidacta, que él mismo aprendió sin la ayuda de nadie más que a través de los libros de Platón y de Aristóteles, que él leyó y con eso aprendió todo lo que sabe. Sin embargo, será esta faceta de intelectual la que precisamente lo conduzca hasta el pecado. San Agustín se niega a creer en todo aquello que no se puede demostrar por medio del método científico, es decir, reniega de todo aquello que no puede explicarse empíricamente. A esto se une además su creencia herética, el maniqueísmo. El rechazo de San Agustín hacia el cristianismo apenará a varios personajes de la comedia, especialmente a su madre, Mónica, o a algunos de sus alumnos, quienes lamentarán que una mente tan brillante como la de su maestro no acoja a Dios en su vida. El personaje de Mónica es también sumamente interesante y por supuesto que merecería su propia comunicación, puesto que Lope le concede a la madre de San Agustín el primer monólogo de la comedia que trata un tema puramente religioso. En él, y no lo reproduzco para no perder tiempo, en él la madre lo que hace es intentar convencer a su hijo de que acabe con esa religión herética que profesa y se haga cristiano. El hijo, a pesar del cariño y el respeto que siente por su madre, decide decirle que no y contestar una a una
a las preguntas que le ha hecho la madre, de manera que él sigue reafirmando la importancia del empirismo, del conocimiento de la ciencia por encima de la religión. Asimismo, San Agustín aprovecha ese monólogo de la madre para responder, para hacer una réplica y criticar aquellos aspectos cristianos que considera más increíbles, más imposibles, que son precisamente la Inmaculada Concepción, la Trinidad o la naturaleza divina de Jesucristo. Tres de los factores que luego él, cuando se convirtió, fue uno de los mayores explicadores de ellas. O sea, lo que él critica cuando no es cristiano es lo que más tarde abordará y explicará, sentando así unas tesis que marcarían la historia de esta religión. Dice San Agustín en un momento: lo que al entendimiento ajuste y cuadre hace siempre que cese mi porfía, que no es posible, madre, que dudase lo que a mi entendimiento se ajustase. ¿Qué ciencia puede ser, oh madre, aquella que por demostración no se conoce? Madre, si Dios quisiera por el hombre tomar la humana forma que decía, hallara muchas de más alto nombre entre 9 divinas jerarquías. Cualquier acto de Dios que al cielo asombre, bastara por tus culpas y las mías para 1000 redenciones y bastara que forma de ángel, no de mortal, tomara. Como consecuencia de esta crisis espiritual, Agustín emprende un viaje hasta Milán, Italia, donde espera que el Papa pueda ayudarlo a salir del desasosiego en el que está sumido. Allí conoce a dos personajes fundamentales para su conversión: San Simpliciano y San Ambrosio. San Ambrosio de Milán fue el primer padre latino de la Iglesia, al que luego seguiría el propio San Agustín, San Gregorio o San Jerónimo de Estridón. Como aparece en la comedia, el propio, el propio San Ambrosio fue el encargado de bautizar a Agustín cuando abrazó la fe católica. Así, Lope decide situar el momento más importante de la crisis espiritual del protagonista tras su charla a puerta cerrada, es decir, el espectador nunca sabe, nunca escucha ni ve qué comenta San Agustín con San Millán, con San Ambrosio. Lo único que el espectador percibe es como después de esa conversación secreta, oculta a los ojos, el personaje de San Agustín sale y sale confundido, sale inseguro. Y entonces comienza su monólogo. Un monólogo que es casi un planto. Vuelvo de nuevo a la Celestina, ¿no? Y el planto del padre de Melibea, de Pleberio, cuando ve a su hija muerta porque se ha tirado por la torre, ¿no? Pues aquí tenemos un planto de San Agustín, un momento en el que él llora y pide al cielo, pide a Dios que por favor lo saque de esa oscuridad en la que se ve sumido. Dice San Agustín: ¿hasta cuándo, gran señor, te has de olvidar de Agustín? ¿Y cuándo veré yo el fin de este mi confuso error? Apresúrate, Señor, ven mi bien, llégate a mí, para que me acerque a ti con respeto y sin temor. De la flecha de tu amor herido voy tiernamente a tu divina corriente. Yo te buscaba mi bien en las cosas temporales, donde hallé todos los males que en mis errores se ven. Una vez se ha efectuado ya la conversión, Lope de Vega hace gala de su maestría y funde historia y literatura en una sola unidad, para dar así un final al dilema teológico del protagonista. Para ello, se sirve de una escena alegórica en la que un niño pequeño, que realmente es una encarnación de Dios, es una aparición, un niño pequeño, digo, que quiere encerrar todo el mar del mundo en una pequeña concha, que realmente no deja de ser una metáfora visual de lo que San Agustín ha intentado hacer durante toda su vida, que es encerrar el misterio de la idea de Dios, la religión, en una cosa tan pequeña como el conocimiento científico. Dice el niño: cojo en este pedacito de concha el agua del mar, porque la quiero encerrar en este agujerito. Y le responde San Agustín:
Pues tú no ves, niño mío, que en vano estás trabajando el ancho mar encerrando en tan pequeño vacío. Y el niño, debemos pensar que aquí, en el corral de comedias, al niño pequeño le cambiaría la voz y sería una voz más grave, una voz que fuese la voz de Dios. Este consejo en verdad que es bueno para vos, Padre. Es a vos, Padre, imposible querer el grande océano de Dios, inmenso, uno y trino, reducir por tal camino al entendimiento humano. Así, durante toda la comedia, se aprecia una relación de predestinación entre el santo y la religión católica. Una predestinación que varios personajes conocen, como los propios alumnos, como la propia Mónica a la que ya me he referido antes. Sin embargo, la revelación más importante es la que tiene Simpliciano, quien en un sueño también recibe la visita de Dios. Esta vez Dios se manifiesta a través de la voz, que es la manera más habitual en la Biblia en la que Dios se presenta ante los creyentes. Digo que San Simpliciano está soñando y en el sueño ve una iglesia que está sostenida por 4 hombres. A un lado están Ambrosio y San Jerónimo, padres de la iglesia, y al otro 2 sombras. Entonces interviene la voz de Dios y le dice al santo que las 2 sombras que están al otro lado son San Gregorio y San Agustín. De esa manera se comprende ya que San Agustín no solo abrazará la fe, sino que además se convertirá en un padre de la Iglesia. Concluyo diciendo que el divino africano considero y espero haber podido transmitirles esta consideración, que es un testimonio muy valioso de la historia de la literatura española. Por un lado, por su carácter singular dentro del conjunto de comedias de santos, que ya he dicho que suelen preferir el espectáculo, la fantasía o aquello que era capaz de generar mayor interés en el público, por tanto, lo que se iba a vender mejor. Es un testimonio que es singular porque reniega de esta espectacularidad en favor del rigor, en favor de la reflexión teológica, y también es un testimonio fundamental por el cuidado con el que Lope de Vega maneja las fuentes agustinas para la redacción de su comedia. Así, lo que hace Lope es crear una figura de San Agustín completamente humanizada, completamente con la que el público podrá empatizar. Una figura que se caracteriza por la crisis, por la duda, por el dolor o la desesperación y que se la transmite a quien recibe el texto, bien leído o bien representado. Entonces ya digo, creo que realmente la mayor genialidad del texto aquí no es tanto la poesía a la que ya nos tiene acostumbrados Lope, sino la caracterización tan profunda y con sentimientos tan potentes que el dramaturgo madrileño logra imprimirle al protagonista de su comedia El Divino Africano. Muchas gracias.